Estamos de vuelta en este cierre de Wall Street y es que tenemos un vídeo muy especial para vosotros, y es que en una reunión informativa Jean-Pierre afirmó que las conversaciones con los legisladores fueron fuertes y agregó que la administración está lista para seguir trabajando por el pueblo estadounidense. Reiteró además una vez más que Biden no abandonará la presidencia en este 2024. Vamos con ese vídeo. I cannot lay out something that would change the president's mind. He has been very clear, and he's going to continue to build on the unprecedented record that he's been able to lay out for the American people. Pues aquí estamos de vuelta, ya veis justamente esa conversación, ese vídeo que nos decía la secretaria de prensa de Estados Unidos, Jean-Pierre, y que nos contaba un poco que el presidente Biden no piensa abandonar su trayectoria presidencial hacia las urnas. Así es que nosotros nos vamos directamente con el videoconsultorio una vez trasladado este mensaje tan importante por parte de Estados Unidos. Manita derecha y 609-075-552 para que nos enviéis vuestras videoconsultas. Yo no puedo por menos que dar la bienvenida al gran Gonzalo Cañete. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues fenomenal, de martes a tope, hoy un programa chulísimo con un montón de cosas. Hemos tenido hasta Shark Tank contándonos un poco esas bondades de elegir la startup adecuada. Así es que encantado de la vida. Cuéntame qué me traes. Escucha aparte. Mira, mientras te mandan consultas vamos a darles un repaso de temas. He listado un poco lo que quiero contar esta noche a la audiencia. Tenemos, por un lado, los bonos de Europa que están otra vez calentándose. Hemos visto los yields tanto de Alemania como de Francia subiendo. Probablemente viene causado por el tema de Le Pen. Vamos a sacarlo por aquí para que lo vean. Esta mañana me he despertado leyendo la acusación que hizo ayer en la televisión de Francia Le Pen, Jean-Marie Le Pen, a Macron, diciendo que se trataba de una especie de golpe de Estado administrativo porque está cambiando urgentemente altos cargos del gobierno. Y hemos visto que el mercado europeo ha recuperado un poco durante la sesión de hoy. Probablemente dicen que porque las encuestas muestran que Le Pen va a ganar, pero que no va a ganar con mayoría absoluta y por lo tanto le va a tocar negociar. Así que hemos visto que el mercado europeo esta mañana ha recuperado un poquito. Fíjate que tenemos el DAX en 18.400 puntos, CAC 40 también lo ha hecho algo bien. Así que, número uno, el tema de Europa, el tema de los bonos, que ahora os saco las primas para que veáis que están subiendo los yields tanto de Francia, que está por encima del 3%, como de Alemania, que está en el 2,90 y pico por ciento. Segundo tema, creo que Reino Unido está descontando una normalidad que todavía podría sorprendernos. ¿Por qué? Porque mañana son las elecciones en Reino Unido, aquí, las encuestas dicen que evidentemente el Partido Conservador, que lleva 14 años en el gobierno, podría perder, pero creo que descuentan que pueda arrasar Reform UK, que es el partido análogo a Le Pen en Reino Unido, y que también podría descontrolar un poco la libra, porque hemos visto esta semana, por cierto, un mercado europeo que, junto con el mercado británico, en mi opinión, los gráficos que tenemos en pantalla, lo compartía justo ayer en redes, me da la sensación de que la bolsa londinense está resistiendo bastante mejor que la bolsa europea, ¿vale? Ahí tenemos los patrones en pantalla, pero yo creo que la bolsa alemana ha roto una directriz alcista claramente y está lateralizando, mientras que la bolsa británica todavía tendría soportes por debajo que podrían mantenerla bien. Y esto, insisto, choca bastante porque nos daría la sensación de que no está descontando para nada el mercado lo que podría pasar si, por ejemplo, Reform UK, que es un partido bastante anti-europeísta, pudiese tomar, decían algunas encuestas, hasta 2 de cada 3 escaños del Partido Conservador. Sería como una especie de Vox. No hay que olvidar que es el antiguo líder de UKIP. Lo llaman el Trump británico, a Nigel Farage, para que te hagas una idea de qué personaje es. Y de hecho el eslogan que ha utilizado cuando anunció que volvía es lo mismo que dijo Trump. Ha dicho, I'm back, let's make United Kingdom great again. Básicamente es el mismo eslogan que ha utilizado. Y mencionaba aquí básicamente que hemos visto que la tasa de crecimiento de Reino Unido ha salido del 0,7 sorprendiendo porque se esperaba que fuese un poco más baja y hace pocos días hemos visto que su PIB crece al 0,7, mientras que el de la media de Europa, os ponía aquí, crecía al 0,30. La tasa de paro británica se parece mucho a la economía estadounidense, está en el 4,4%, mientras que la de Europa está en el 6,4% y subiendo. En el caso de Alemania, la tasa de paro ha ido subiendo. Por lo tanto, desacople entre la bolsa londinense y el resto de bolsas hermanas de la región de Europa, tanto la bolsa de Alemania como el resto de las bolsas europeas. Tercer punto, los datos de Estados Unidos que hemos tenido hoy, que creo que podrían darle un poco de juego a la bolsa. ¿Por qué? Porque han sido malos y como hemos repetido 1000 veces, cuanto peor salgan los datos, mejor.
sacado, cuando ha salido el dato lo he publicado rápido, hemos tenido las ADPs, que se han publicado después, pero aquí os he puesto, por ejemplo, los pedidos industriales malos, han pinchado, han salido al menos 0,5%, cuando se esperaba un 0,2% en positivo. Por lo tanto, pinchan, se caen, salen más débiles. Hemos visto que los PMIs de servicios bajan del 50, salen del 48,8 cuando se esperaba 52,6. Todo lo que esté por debajo de 50, amigos, recordarlo, es contracción económica en el sector servicios, que es donde la queríamos, porque precisamente el sector servicios es el que está generando esa inflación subyacente que resiste, y lo hemos sacado en gráficos más de una vez. La composición de la inflación, el núcleo duro que no ha bajado, no ha disminuido, es precisamente la inflación sobre los servicios. Sí, el PMI de Cayete, servicios perdona que te corte, justo hablas de ese PMI que se esperaba un 52 y nos hemos ido al 48 y pico. 48, es un leñazo. O sea, no es que se ha movido 2 décimas menos de lo que pensaba, no, es un leñazo espectacular. Cuéntame, ¿a qué es debido eso? Bueno, los primeros síntomas serían que la economía estadounidense finalmente se va desacelerando. Y Javier, esto tenemos que verlo con toda la seguida que hemos visto de datos anteriores, con retrospectiva. Hemos tenido una tasa de crecimiento que se esperaba en el 2 y pico por ciento, salió en 1,6 y se ha revisado al 1,3 en Estados Unidos para el primer trimestre. Habrá que ver cómo salen, por ejemplo, las de Atlanta, la GDP Now, que es esa estimación de crecimiento. Pero podemos empezar a decir que la economía estadounidense empieza a perder fuerza. Y si eso es cierto, esto es bueno para Wall Street porque significa que entonces ya van a soltar los tipos. Y por eso, de hecho, fíjate, lo primero que hemos visto es pinchazo en el dólar. Tenemos el índice dólar en pantalla, ha metido un pinchazo, se ha ido para abajo cuando lo estaba haciendo súper bien. Fíjate, ha cruzado todas las medias de 55, la media de 200 y se ha tumbado, se ha ido a 105,13 desde prácticamente 106 que ya estaba consolidándolos. Por lo tanto, estamos viendo que retrocede el dólar y el bono, que también estaba escalando un poco. Los europeos no los hemos sacado, pero ahora te los pongo en pantalla, el de Francia y el de Alemania, para que veáis que aquí hay tendencia. Suben los yields, y suben los yields significa que no hay recorte de tipos. En cuanto han salido malos datos de los PMI de servicios, se pincha el yield del bono, el retorno del bono cae, descontando evidentemente que aumenta la probabilidad de que tomen acciones y recorten tipos. Y la bolsa, no he puesto el SP500 en este tuit porque veíamos que estaba plano. Hemos dicho, bueno, aquí he puesto conclusión, un paso más hacia el recorte de tipos, en principio debería dar estímulo a Wall Street. Ahora, Javier, sí lo estamos viendo. Bueno, ahí teníamos el CAC. Ahora si nos ponemos en el mini SP500, fíjate cómo empieza a buscar un poco, a sacar la cabeza por ese rango que nos lleva haciendo 3 intentos de pasar a los 5.600 y ahora parece que el mini SP500 empieza a escarbar un poco esos techos y a tratar de romper los precios, romper los máximos históricos, que no hay que olvidarlo, nos estaríamos poniendo en 5.600 puntos, nuevo máximo histórico para el SP500 con objetivos en 5.700 puntos. Pero la guinda del pastel viene el viernes, que es cuando realmente sabremos cuál es la situación real del mercado laboral, qué es lo que va a mover mercado, los non-farm payrolls y la tasa de paro. Y decía, el otro tema es China, porque una noticia muy interesante es la posible preparación para una QE en China. Fíjate, la tenemos por aquí. Y este dato es que lo encontré directamente en Bloomberg y me llamó mucho la atención. El Banco Popular de China estaría preparando operaciones de mercado abierto para adquirir bonos con el único objetivo de enfriar el mercado de renta fija si ven que se sobrecalienta. ¿Por qué? Porque creo que esto es lo que está detrás de las bajadas que comentamos en los cierres de Wall Street de los últimos días, cuando hablábamos de que no tiraba el Shanghái. Fíjate cómo están ahora mismo. Ha recuperado un poquito, pero nos hemos librado de un patrón muy bajista. Ha pinchado, se fue directamente a esos 17.500 puntos aproximadamente. Dijimos, mucho cuidado porque está en un precipicio el índice de Hong Kong, el Hang Seng, y lo teníamos rebotando ahora hacia la media de 200. No está fuera de riesgo, probablemente pueda caer. Y de hecho el Shanghai Composite, el otro índice continental chino, también está flojo. Yo creo que lo que busca el Banco Popular de China es copiar la estrategia del Banco de Japón, copiar la estrategia de la Reserva Federal y acaparar bonos para poder soltar o reducir liquidez según vean cómo va el mercado. Con estas medidas podrán crear más estímulo, variar el precio del bono y hacer que se desincentive la inversión en bono chino, que es lo que están viendo que está aumentando, que el rendimiento del bono chino, a mínimos históricos, por cierto. Está entrando mucho dinero en ese bono chino, para enfriarlo lo venderán. Y la última que os quería también contar, que me ha parecido muy interesante, es el tema del oro. Nigeria, lo hemos sacado por aquí, lo publiqué ayer. Tercera mayor economía de África, decide repatriar sus reservas de oro en Estados Unidos ante lo que considera factores de riesgo como elevada deuda en Estados Unidos. Ya hablamos aquí, sacamos el gráfico, ¿te acuerdas? Más de 33.000 trillones de dólares y todo el gasto
que representa la cuenta TGA de tesorería del gobierno estadounidense se dispara desde 2022 con todo el incremento de deuda que han acumulado. Es una pasada lo que van a tener que pagar en intereses. Y dice, y posibles riesgos geopolíticos, de lo cual deducimos probablemente que se refiere a esos cada vez más cercanos enfrentamientos entre OTAN contra Rusia, OTAN o Estados Unidos contra China. Son juegos muy siniestros que están en la cuerda floja constantemente y que pueden variar esto. Tenemos un tenedor importante de oro en África que se decanta por un patrón oro. Probablemente no lo hace solo, probablemente esto esté sincronizado con países emergentes tipo BRICS, que son los que buscan alternativas monetarias. Y bueno, poco a poco, esto lo decía Lorenzo Ramírez en uno de los programas que escuchaba yo esta mañana. Decía, claro, no hay sustitutivo para el dólar, pero a día de hoy, ¿no? Porque casi todas las reservas del mundo están en dólares, según el Concept Final Relations. Más del 60% de reservas están en dólares y el euro ha pinchado. Por lo tanto, la cuestión está en que en una economía tan globalizada, tan digitalizada como la actual, la velocidad con la que podrían cambiar los patrones monetarios es mucho más rápida. Entonces, bueno, no habrá un patrón distinto al dólar, pero tardará décadas en consolidarse. O a lo mejor no, o a lo mejor se acelera ese proceso y vemos que se dispara algún tipo de alternativa monetaria al dólar, que probablemente no sea una alternativa monetaria de una moneda emitida nueva, sino que más bien sea algún tipo Bitcoin o alguna otra cuestión que ya exista y que esté universalmente aceptada. Pues es bastante probable. Lo que sí que sabemos, Cañete, es que en definitiva hemos visto cómo el refugio sigue siendo el oro, esa manera de mantener el dinerito a salvo sigue siendo el oro, y como muy bien comentábamos hace algunos consultorios, hablábamos de la imposibilidad o de la dificultad, mejor dicho, de los BRICS de establecer una moneda, una divisa única, por toda esa disparidad que tienen, por las diferentes culturas, los diferentes estadios en los que se encuentran las distintas economías que conforman los BRICS. Pero ojo, porque si hay algo que a todos los BRICS le convence, es el oro. Así es que quizás sea por ahí, ¿eh? Sí, además fíjate que ha habido un proceso bastante claro. Hace tiempo, hace ya, te hablo de 2-3 años, publiqué un reporte que me pareció muy interesante. Era cómo los movimientos del oro, de las tenencias de oro, habían ido desplazándose a raíz de los años 70 hacia Europa. Es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todo el oro fluye hacia la Reserva Federal, principalmente Europa. Pero después de la suspensión de la conversión directa de $35 por onza, poco a poco Europa empieza a recapitalizar reservas, que hubo problemas además legales con ello. Alemania fue uno de los que reclamó legalmente que se le mandasen porque se le daban largas a Estados Unidos para mandarle el oro de vuelta. No, tú quédate con los billetes, nosotros con el oro. Y al final el proceso, esto si fue de los 70 a los 80, hemos visto que el proceso actual de 2000 hasta 2010, incluso hasta la actualidad, las últimas 2 décadas, ha sido poco a poco una compra cada vez mayor de oro por parte de Asia, incluido, por ejemplo, Rusia, que es Euroasia, es decir, es parte de Europa y parte de Asia, pero principalmente China. Y una de las características clave que dábamos aquí es que, si bien el mayor tenedor de oro del mundo es la Reserva Federal, como dijo Donald Trump, la mayor parte de ese oro no nos pertenece. Es decir, Forbes hizo, por ejemplo, un reporte muy bueno sobre oro en el que explicaba que más del 75% de las reservas de oro de Estados Unidos eran reservas foráneas, extranjeras, reservas de otros que dejaban allí a cambio de dólares. En cambio, cuando tú mirabas las reservas de oro de China, solamente el 2% eran reservas foráneas. Es decir, de todo el oro que posee China, y ha acumulado mucho oro, oficialmente son algo más de 2.000 toneladas, pero extraoficialmente se supone que serían bastantes más. Dicen que en torno solamente al 2% es oro foráneo, por lo tanto es oro real, de oro propiedad de China, y que por lo tanto podría utilizar para construir un patrón monetario alternativo, como ya en su momento anunció, con la cotización de petróleo, contratos futuros de petróleo en la bolsa de Shanghái, respaldados por reservas de oro, que sería un patrón commodity puro y duro y que les daría suficiente credibilidad monetaria. Tenemos una pregunta importante, y es que nos dicen, sí, el oro está muy bien, pero ¿qué le está pasando al Bitcoin y al resto de las criptos que se están dando un leñazo? 59.700, cuéntame. Míralo, está palmando ahí justo esos niveles. Por proyección y por gráfico lo tenemos claro, porque lo hemos visto aquí. Fíjate, los últimos reportes que hicimos, cuando mencionamos Bitcoin, creo que fue la semana pasada, contábamos precisamente que la pérdida de los 60.000 no tendría nada extraño, porque lo que veremos será probablemente que, de no conseguir sostener esos niveles, hará algo parecido a esto. Es volver aquí, y en estas zonas es donde puede volver a entrarle dinero, que puede ser en torno a los 50.000, $55.000. ¿Por qué motivos está cayendo? En mi opinión, creo que es por una
cuestión fundamental. Uno, el aumento de rendimientos en los bonos, que al fin y al cabo atrae más capital y más inversiones, por la misma razón por la que sale capital, por ejemplo, del euro, cuando vemos que se va debilitando la moneda a medida que Estados Unidos paga el doble por el ahorro que lo que paga Europa. Y segunda opción, porque cuando le va bien al dólar, es difícil que el Bitcoin funcione. De momento hemos visto que esa correlación se ha cumplido casi siempre. El Bitcoin es antídoto, como lo es el oro, para el dólar. Si vemos que el dólar se inestabiliza o que hay poca confianza en la política de la Reserva Federal, hemos visto que el Bitcoin lo ha hecho bastante bien porque, y lo hemos repetido 1000 veces, es el antídoto no solamente contra el dólar, sino también contra un control fiscal absoluto. Si nos van a poner CBDC, si nos van a poner carteras digitales, el pasaporte digital para acceder a páginas pornográficas y todo el rollo que nos están contando, que no deja de ser un anticipo de lo que va a hacer la Unión Europea, evidentemente creo que alternativas de dinero descentralizado y digitalizado será el futuro en un mundo en el que estará todo hipercontrolado. Así que el futuro del Bitcoin está, por definición, escrito ya, y yo creo que todo lo que estamos viendo es que puntualmente, cuando vemos que la renta variable está en máximos, el S&P 500 rompe máximos históricos, el dólar sigue fuerte, ¿para qué necesito Bitcoin? Bitcoin es cobertura, Bitcoin es la reserva, es lo que tengo que tener ahí cuando mis activos no dan rendimiento. Y en 2023 eso lo hemos visto muy claro. Cuando se caía el sector bancario estadounidense, Bitcoin subía. Cuando el mercado europeo también retrocedía por miedos a contagio, cuando pasó Credit Suisse, Bitcoin subía. Hemos visto un 2023 en el que Bitcoin ha demostrado que podía hacer hedging perfectamente al riesgo de mercado, y probablemente creo que es lo que veamos. No hay riesgo de mercado ahora porque Wall Street está en máximos históricos, pero probablemente si las cosas se tuercen y se ponen feas, es posible que veamos un Bitcoin recuperando. Mientras tanto, técnicamente hablando, el gráfico lo deja claro. En torno a 50, 55.000 son zonas también donde probablemente le entren fuertes compras al Bitcoin. Bueno, pues desde luego complicado. Nos pregunta también por Novo Nordisk. A ver si tenemos por ahí Novo Nordisk, Cañete. A ver cómo se está comportando. En cualquier caso, lo cierto es que está muy complicado el escenario de esas reservas de valor digitales. Se está complicando la cosa dentro del oro. Es verdad que China lleva muchísimos años acumulando, que lo está haciendo Rusia también, que están pensando en utilizar el oro para hacer una cobertura o un soporte, mejor dicho, a sus divisas digitales, y que desde luego se torna muy complicado la hora de decidir si finalmente va a ser esa especie de nuevo patrón oro en moneda digital o no. ¿Encuentras Novo Nordisk? Sí, lo tenemos en pantalla. Venga, vamos a por él. Está súper alcista. Tiene muy buena pinta. O sea, al fin y al cabo lo que podemos ver es que a nivel de gráfico, fíjate, está justo haciendo apoyos en la media de 55 con vela diaria. La tendencia es brutal, es muy alcista. Y por lo tanto, poca cosa tiene más que decir de la compañía en cuanto a patrón. Es un patrón limpio, es un patrón sólido. Los retrocesos que está haciendo ahora además coinciden justo con los máximos anteriores que tocó justo en marzo. ¿Y en dónde lo volvió a hacer? En mayo, a finales de mayo, hizo dos máximos en torno a 135, 140 dólares. La acción ha retrocedido hasta ahora mismo, estamos en 138,87. Ha hecho un mínimo durante la sesión de hoy de 136. Pero fíjate cómo es llegar a 136 y enseguida le entra dinero y vuelve a subir $2 para arriba la compañía. Por lo tanto, bastante sólida, con una tendencia alcista fuerte y sana. Y bueno, es de las que conviene tener en cartera, que además, dicho sea de paso, son de las compañías que solemos ver por sectoriales, que aguantan bien en momentos recesivos o donde podrían verse el ciclo, un ciclo de contracción más claro, porque todas las compañías que tengan que ver con utilities, con bienes, con servicios, con demanda inflexible, suelen aguantar muy bien estos ciclos. Pues Gonzalo, hoy no hay campana porque se había terminado mucho antes. Más de uno habrá dicho, oye Echeverri, ¿qué pasa con tu reloj? ¿Qué pasa con esa tensión que no cerramos Wall Street? Es que Wall Street ha cerrado a las 7 de la tarde hora CET, a las 13 horas en el lado de la costa este, porque se están preparando para mañana ese 4th of July, ese día de la independencia, el día del pavo, que no es pavo, que no es acción de gracias, es día de independencia, correcto. Y bueno, pues básicamente tenemos dos citas importantes. Mañana tendremos Wall Street cerrado, pero tenemos elecciones en Reino Unido, el mismo día, día de la independencia en Estados Unidos y día de elecciones mañana en Reino Unido. Cañete, mañana a las 9 haremos un especial, no te digo nada, te llamo, te vienes, te unes, nos cuentas cómo está allí la cosa.
Fenómeno, pues mañana contamos contigo a esas 9 de la noche, hora CET, en el que, como os digo, tendremos un especial para entender qué es lo que está pasando en las elecciones británicas, si laboristas, conservadores, si Rishi Sunak se coge el petate y se va, en fin, qué es lo que va a pasar, porque la cosa está muy calentita en el Reino Unido. Gracias, Cañete, por acompañarnos hoy, como siempre, un placer. A ti, Javier, un placer, un abrazo. Cuidado. Venga, nos vemos mañana entonces, y vosotros, quietos aquí, apuntad mañana, 8 de la tarde, cierre de Wall Street. Pero Javier, si no hay Wall Street, no, pero hay un programón de cuidado. Y además, como os digo, tenemos ese especial sobre el Reino Unido y las elecciones, donde nos acompañará Cañete y muchos expertos más para ver exactamente cómo se está desarrollando las elecciones en el Reino Unido. No os digo más, hasta mañana.